Bienvenido a la última parte de las historias o macro historias escondidas de mitos. Ya vimos el Enuma Elish, ya vimos la epopeya de Gilgamesh y ahora vamos a ver el diluvio universal según los sumerios. Antes que nada voy a empezar a decir que esta historia se entremezcla un poco con la epopeya de Gilgamesh, porque como ya vimos en la última parte, Gilgamesh va con Unapishtim, el hombre más antiguo, el que sobrevivió al diluvio, a solicitar un poco de consejo y el secreto de la inmortalidad. Y aquí se desprende por qué era inmortal. Así que vamos a empezar. Una época en que los dioses vivían junto a los humanos en la ciudad de Shuruppak. Para efecto práctico voy a colocar Erech, pero porque no está ese tótem o no está esa referencia. Pero se mencionan muchas cartas, obviamente en la mitología también, que los dioses estaban mezclados con los humanos. Vamos a saber también por qué. Estos decidieron un día acabar con la raza humana con una inmensa inundación. Siempre se muestra al dios Enlil en esta situación, siendo que en otras es benevolente, pero bueno, versiones ahí iban cambiando. Pero Ea, o Enki, tuvo piedad y a través de las paredes de choza de Unapishtim le dio la orden de destruir su casa, construir un barco y subir a todas las especies vivientes conocidas. Si se fijan, es como la versión de Noé. Es el Noé sumerio. Hay otro alcance. Unapishtim es el mismo que Siusudra. Así que curiosamente en mito se da dos ilustraciones, dos cartas de la misma historia. Así que para más dramatismo voy a agregar a Siusudra en la parte del diluvio y posteriormente lo que es Unapishtim. Voy a ir alternando. La tierra fue asolada por una tempestad que duró 6 días y 6 noches hasta que el séptimo todo se calmó. Unapishtim, una vez más recuerden que es lo mismo que Siusudra, se asomó desde su barco y vio toda la humanidad que se había convertido en arcilla y como en el paisaje solo emergía el pico del monte Nisir, el lugar donde posaba el arca. Después de una semana, Unapishtim soltó una paloma, volvió. Después soltó una golondrina, también volvió. Y por último, un cuervo que no volvió, indicando que las aguas habían bajado, ya que el pájaro había encontrado un lugar donde posarse. Solo entonces salió del arca, hizo una libación y quemó como ofrendas cañas y maderas de cedro y mirto. Sé que en la oración pública salen personas, pero es como para complementar. Al fracasar el plan del diluvio ideado por Enlil, este se enfureció y se quejó con Ea. Estoy conservando los nombres aquí para que vean que en una parte sale de una, pero tenemos la ilustración con otro nombre. Lo mismo que pasó con Inursak y Nintu, por ejemplo. Pero Ea defendió su causa y la de los hombres de tal forma que Enlil se emocionó y bendijo a Unapishtim y su mujer, los cuales, según palabras de Enlil, en ese momento serían semejantes a los dioses. Igual hubiera sido interesante tener a la pareja de Unapishtim, no se me menciona nada, ni siquiera nombre. Pero por último haberla inventado y hacerla un pseudo buscador o alguna cosa que esté complementada con Unapishtim. No sé, porque solo se hace mención de ella. Siendo que ella tiene la importancia de en la epopeya de Gilgamesh, que es la que convence a Unapishtim de darle ayuda a Gilgamesh. Pero bueno. Y ese es el fin. Como ven, no, sí, pero hay un complemento, una de las tantas versiones del poema de Gilgamesh, que nos da un par de datos más. Es la Atrasis, o Atrahasis, y nos narra la historia de diferentes perspectivas. Esto ya una vez que Gilgamesh se encuentra con Unapishtim y él le empieza a contar un poco acerca de cómo sucedió el diluvio. Al parecer, antes de la existencia del hombre, los dioses trabajaban en la tierra, pero les costaba mucho y se quejaban, hasta el punto que algunos llegan a rebelarse.
Hay muchas versiones de la creación de la humanidad, incluso están los Igigi, los Anunnaki, los hijos de Anu, pero en esta versión se hace alusión a varios dioses, obviamente. Generalmente a Enlil, curiosamente el mismo que nos destruyó, es el mismo creador. Pero acá, una de las versiones que busqué, encontré que había una triada entre Enlil, Enki, Namu, y había otro dios más, pero no hay mucha coherencia. Se menciona que hay una diosa llamada Anuru que creó el corazón, los demás crearon como el cuerpo. Bueno, entre versiones más, versiones menos. Se creó al humano, hubo una cantidad de 7 hombres, 7 mujeres, y curiosamente uno que sobraba, muy raro. Sin embargo, la humanidad comenzó a multiplicarse y el ruido que hacía era cada vez mayor de las personas, muchas personas, millones de personas en un poco, miles de personas en un rato. Y como ven, eh, perdí el hilo, disculpe la interrupción. Como ven, tenemos ya un ciclo de Enil trató de destruir de alguna u otra manera la humanidad. Como ven, esta historia es bastante interesante, quizás se me fueran algunos detalles, pero en sí este es el relato como más completo que tenemos con la ilustración. Ahora solo quedan algunas mini historias, así que los vamos a hacer una sola parte de historias ocultas. Creo que debe haber algún macro relato, voy a investigar un poco, porque hay algunas alusiones a otros tipos de epopeya, pero eso vamos a comprobarlo. Y con eso ya llegamos al fin. Así que recuerden suscribirse, comentar, hacer funcionar el algoritmo, porque es interesante dar este como pequeño repositorio de historias y complemento a lo que es la historia de Mil, al lore, que de por sí ya es la mitología de un lore más factible. A diferencia de otros juegos como Magic y Yu-Gi-Oh! Que van inventando en base a otras cosas, aquí ya está, podríamos decir, escrito. Solo que el equipo creativo tiene que hacerlo calzar y meterlo de alguna manera más didáctica, o sea, un gran trabajo igual. El recopilar fuentes y redactar para que sea más entendible, porque si uno se va a las páginas originales, muy distinta la redacción porque se basa en traducción de textos antiguos que algunos ni siquiera tienen tan completos. Así que un gran trabajo ha hecho Bill, sobre todo los equipos creativos. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.